El ser héroe de la fe no tiene tanto que ver con nuestra capacidad, sino en cuanto estamos rendidos a que Él haga lo que quiera en nuestras vidas. Tiene mucho más que ver con lo que dejamos que Él haga que con lo que nosotros somos capaces de hacer. Dios muchas veces no llama a los más capaces, sino que capacita a los que Él llama. Así que quiero desafiarle, y vamos a hablar en esta mañana muy brevemente por el tiempo, de cuando Dios nos puede usar aún cuando estamos pasando nuestros propios días malos. Si puede abrir Salmo 121, dice esto, si no se los leo yo en otra versión: al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbale, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca se duerme. No sé si usted puede dar gloria a Dios por eso. Nunca se duerme, aunque a veces parezca que se duerme. Nunca se duerme el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, querido hermano, querida hermana. El Señor es quien te protege. El Señor es quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege de todos tus caminos, ahora y para siempre. Esta persona que está citando esto, David, no crea que él escribió estas palabras cuando estaba en el mejor momento de su vida. La historia dice que se le llama el cántico de las subidas porque David se encontraba en un momento en el que Dios lo había llamado a ir a la ciudad para adorar al Señor. Y cuando él decide movilizarse desde el punto que estaba para hacer la voluntad perfecta de Dios e ir a adorar a Dios, de repente se encuentra que no era tan fácil el camino para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que hacer la voluntad de Dios muchas veces no es fácil? Muchas veces venimos a una reunión o a un congreso, tomamos decisión, pero luego nos encontramos con nuestro lunes, con nuestro martes, con nuestros miércoles, y nos vemos a nosotros viviendo esa vida que le llamamos la vida de la montaña rusa. Subimos a la montaña, caemos en el lunes en el valle, martes empezamos a subir el valle, miércoles caemos en el valle otra vez, jueves parece que vamos, al final parece que llegamos al domingo y Dios nos ha llamado a vivir una vida que no es una vida tan fluctuante. Y la vida fluctuante tiene más que ver con nuestras emociones, pero podemos vivir una vida estable y es la vida de la fe. La fe no es un sentimiento. La fe no es como me siento. ¡Siento fe! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque ¿qué va a pasar el día que estemos en nuestro día malo y no sintamos la fe? ¿Qué pasa con esos días como le ocurría a David? Él quería hacer la voluntad de Dios, pero se encontraba en su día malo. Y dice, Esteban, ¿por qué? ¿Por qué dices que se encontraba en su día malo? Bueno, la historia dice que cuando David quiere ir a hacer la voluntad de Dios, se encuentra con tres situaciones muy complicadas. La primera, dice la historia que el camino que le llevaba desde donde estaba David a la ciudad donde tenía que adorar estaba lleno de peligros, porque había asaltantes, ladrones, que se escondían en el camino para intentar robar y atracar a todos los que iban por el camino. Así que él se ve cruzando por un camino peligroso para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos encontramos con dificultades y peligros por querer hacer la voluntad de Dios. Pensamos que la voluntad de Dios es ir desde que Dios me habla hasta que cumplo la voluntad de Dios, una línea recta, punto A, punto B, línea recta. ¿Y cuántos saben que hay? Segundo, había dificultades que superar, había montañas. ¿Por qué le está diciendo al alzar mis ojos sobre estos montes? Tenía que subir. Y se encontraba que tenía que escalar montañas para llegar a hacer la voluntad de Dios. Querido hermano, sabe que muchas veces para hacer la voluntad de Dios nos vamos a encontrar que las montañas se nos ponen más inclinadas de la cuenta. Hay veces que pensamos que Dios nos habla en nuestro corazón y nos llama a perdonar, pero ¿cuántos saben lo inclinada que se vuelve la montaña del perdón? Y si además la persona no me pide perdón, ya así, alpinista. Y si además me viene y me saluda como si nada, Dios mío, ¿qué tal, hermano? Qué bueno verte, qué bueno verte. Sácame el puñal de aquí, hombre. Esa es la locura del Evangelio. Si alguien te critica, habla mal contra ti, tú lo que tienes que hacer es bendecirlo. Ay, qué montaña, ¿verdad? Qué montaña. Dios te habla de dar y estás por aquí. Ay, qué montaña. Dios te habla de servir y estás cansadísimo de tu trabajo. ¡Ay, qué montaña! Tercero,
dice la historia que en las montañas donde David tenía que cruzar había altares de adoración a falsos dioses. O sea, había un clima demoníaco, había un clima de oposición espiritual, había adoración, había opresión. ¿Cuántos saben lo que es un país con opresión? Madre mía. En la ciudad de Sevilla tenemos mucho de eso, del tema de opresión, sobre todo religioso. Hay una plasta religiosa sobre la ciudad que incluso dentro de las iglesias la gente viene, llega dentro de la iglesia, levanta tus manos. ¿Qué le pasa a la gente? Que hay una oposición espiritual que lucha para que lo de Dios no se dé. Pero ¿cuántos guerreros hay aquí en esta mañana que dicen, yo voy a luchar por lo de Dios? Venga lo que venga, le vamos ahí con todo, vamos con todo. ¡Vamos! Dice la historia que entonces David, que estaba queriendo hacer la perfecta voluntad de Dios, se encuentra con todos estos imposibles. Y la expresión, como buen artista que era David, es compositor, escritor, dice, al contemplar todos estos montes, digo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuántas veces no hemos dicho, ¿de dónde vendrá mi socorro? Señor, ¿dónde estás en esta situación? Pero algo le ocurre a David que pasa de ¿dónde está mi socorro? A mi socorro viene del Señor, el que creó los cielos y la tierra. Y te pregunto, ¿cómo lo hacía David? ¿Cómo un hombre que tenía la capacidad de ver la realidad? David no estaba enajenado de la realidad. David sabía perfectamente la realidad que tenía. No es que decía, ¿cómo estás? Aleluya, hermano, en bendición. Sí, aleluya, hermano, en bendición, pero veo mi realidad. En ver, la veo. ¿Cómo es que él pasaba de ver la realidad a de repente confesar que el Señor lo iba a ayudar, que él iba a estar con él? Y para eso quiero usar el ejemplo de una pareja. Cuando una pareja determina casarse y dicen que van a pasar el resto de su vida y toman esa decisión, pregunto, ¿esa pareja por qué cree usted que han llegado a esa conclusión? ¿Porque se conocen o porque no se conocen? 1, 2. La pregunta es, ¿y cómo se conocen? ¿Y cómo se han conocido? Dígalo fuerte. Pasando tiempo. No puedes conocer a quien no pasas tiempo con. ¿Cuántas veces le ha pasado que conocía a tal persona que parecía muy buena persona, pero luego, ¿sí o no? No es que conocí a esta persona y al principio, ¡uy, qué maravilla! Pero después de un tiempo, la maravilla de Marvel, la maravilla, vaya tela. Pero en el opuesto es igual. No, esta persona, la verdad, a mí me lo han dicho, la verdad es que la primera vez que te conocí me caíste muy mal. Y yo también te amo en el Señor. No, pero después te conocí y después de conocerte me di cuenta que era diferente. Digo, gracias. Está bien, porque para poder conocer a una persona necesitas primero pasar tiempo con una persona. Lo que tú conozcas de una persona al pasar tiempo determina cómo te vas a relacionar con esa persona, ¿correcto? Si tú sabes que una persona es una persona muy conflictiva, ¿tiendes a estar con esa persona? ¿Por qué? Porque sabes dónde está esa persona y hay problemas. Si hay una persona que habla mucho y que es muy chismosa, ¿le cuentas un secreto? Porque sabes que lo va a contar a todo el mundo. Si hay una persona muy mala con el dinero, ¿le dejas tu dinero? ¿Por qué? Porque sabes que esa persona, ¿por qué? Porque le conoces. Bueno, aquí David sabe que Dios va a estar con él a pesar de eso. Y la pregunta es, ¿cómo David sabe? ¿Cómo podemos nosotros saber que Dios va a estar con nosotros cuando vienen nuestros días malos y cuando vienen situaciones como esta? ¿Será que somos gente súper mega espiritual, que oran por nosotros y de repente me imparten la fe? ¡Qué maravilla! Si fuera así de fácil, ¿verdad? Que alguien ora por mí y me imparte la fe. Bueno, yo creo en la impartición, yo creo por supuestísimo en todo eso, pero hay cosas que la palabra nos enseña, que la fe se produce a través de las pruebas. ¿Quién quiere pruebas? Lo que yo conozco de una persona va a determinar cómo me voy a relacionar con esa persona. Y David, por alguna razón, sabía que Dios iba a estar con él en su día malo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué David sabía que Dios iba a estar con él ahora que se encontraba delante de un monte, delante de una situación de peligro, delante de un camino difícil de escalar y en medio de un ambiente de mucha hostilidad espiritual y diabólica? Porque David había tenido sus propias experiencias con el Señor y sus propios
procesos.